estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos, señores, bienvenidos, también lo sean a este club. Vamos a aprender hoy sobre un tema del que parece ya lo sabemos todo o estamos tan familiarizadas las mujeres, pero híjole, me encanta, es uno de los temas que más me gustan, porque no lo sabemos todo, no estamos familiarizadas con ello y sobre todo traemos una serie de creencias, una serie de lastres que arrastramos con respecto a la menstruación y también ignorancia, hay que decirlo. Nos conocemos muy poco y creo que este programa tendrá como objetivo informar, pero también sensibilizar, de alguna manera provocarte a que te observes, a que escuches tu cuerpo, a que le preguntes a tus hijas, a tus hermanas, a que ayudes a otras mujeres y a otros hombres a entender mejor la menstruación. Entendiendo la menstruación, pues aunque usted no lo crea, podremos disfrutar más de la vida. ¿Cómo está la doctora Olga Lares, Olga Patricia Lares, ginecobstetra, perinatóloga? Hoy está aquí con nosotros y es nuestra maestra. ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, Claudia. Aquí encantada de estar contigo en este tema que yo creo que va a despertar muchas dudas, porque las cosas han cambiado un poquito, pero creo que hay muchas maneras de que nosotros tengamos conocimiento, como lo dijiste, de nuestro cuerpo y seamos responsables de que ese cuerpo tenga una función perfecta. Y yo creo que este tema va a despertar mucho el interés porque nosotros lo estamos viviendo con nuestras sobrinas, con algunas ya con sus nietas, con sus hijas. Entonces creo que hay que traernos nuestra hojita y nuestra pluma para que todas las dudas estamos en la mejor disponibilidad de responderlas, como siempre me has permitido. Pero yo creo que vamos a hablar de la importancia del conocimiento de algo tan importante como es la menstruación y que nadie, de hecho los esposos a veces no hacen mucho caso de todo lo que pasa alrededor de ella. Pues ahí está, el programa es para ustedes, el programa que hoy tenemos tiene la intención de abrir los micrófonos para tus preguntas, como acaba de decir la doctora Olga, pero también para tus anécdotas, para tus comentarios. Creo que la simple historia de cómo iniciaste a menstruar, ¿sí? ¿Cuándo te bajó? ¿Cómo te bajó? ¿Qué sucedió alrededor de este evento en tu casa? ¿Te tocó cuando estaba tu mamá? ¿No estaba tu mamá? ¿Tú no sabías? Sí sabías, pero no sabías qué hacer. ¿Tuviste hermanas? ¿Fuiste la única mujer de puros hombres? O sea, hay tantas historias alrededor de la menstruación que a mí me gustará escucharte si es que tú quieres compartir la tuya. A mí me bajó muy chiquita, fíjate, Olga. Uh-huh. Yo estaba muy chiquita, era una niña, 9 años, por ahí, 10 años. Digo, hoy parece normal que a las niñas de esa edad les esté llegando su menarca. Sí, pero en aquellos entonces era como, pues no, estaba muy chiquita. Y me tocó en unas vacaciones en donde, pues, había familia y estaba una de las tías abuelas de las más grandes de la familia. Con ella me tocó, ¿sí? No estaba mi mamá, no estaba mi papá, no había nadie de mi familia, pero yo ya tenía una vaga idea, ¿sí? Yo ya sabía más o menos, entonces pues no fue algo que me espantara, no fue algo que me provocara un trauma, ni mucho menos, ¿no? Y regresando de las vacaciones, cuando le digo a mi mamá, su reacción fue, ¡ay, pobrecita! Entonces fue, a ver, pero pues no me dolió, o sea, no es como, a ver, espérame. Y creo que desde ese momento también fui curiosa de este tema. Te digo que me gusta mucho, porque sé que hay muchas historias tremendas alrededor de la menstruación. Mujeres que sufren cada mes porque les llegan sus días. Abuelas que dicen, ojalá que hubiera sido hombre para que no sufrieras esto. Hay mucho dolor alrededor de la menstruación, pero también hay muchas creencias de que creo que hoy, por responsabilidad, debemos hacer a un lado. De veras es mal, de veras es algo que el cuerpo no está listo o ya está listo. ¿Cómo entenderlo, Olga? Porque creo que sí, la mujer con respecto a su menstruación debe estar en paz. Fíjate que sí, marcas algo tú
que te pasó a una edad promedio. De hecho, los rangos de edad para iniciar esa menarca, que es la primera menstruación, y algunos autores dicen esa menarquia, es en promedio 12.5, pero nosotros sabemos de nenas, de niñas de 8 años, o también tenemos un periodo más alargado hasta los 16. ¿Qué marca esta menstruación? Marca el inicio de la función del ciclo sexual femenino. Al hablar del ciclo sexual, hablamos tanto de un ciclo en el ovario y también hablamos de un ciclo en la matriz. Entonces, la unión de estos dos da el ciclo sexual femenino. La menstruación forma parte de este ciclo sexual femenino y solamente se refiere a la descamación o desprendimiento cíclico de esa matriz, de una capa funcional que existe en el endometrio. Y esta puede ser en promedio cada 28 días, aunque el 90% de las mujeres lo puede tener desde 21 días hasta 36 días. Aquí nosotros hablamos que lo ideal es que empecemos nosotros desde que nuestra hija o nosotras mismas empecemos a inculcar el uso del calendario para que de esta forma se registre y tengamos una marca de cada cuándo sangra, porque recuerden que un ovario funciona un mes y el otro. Así nos quedamos, con el de un mes y el otro mes. Después de la pausa comercial regresamos, seguimos platicando con la doctora Olga Lares. Bienvenida a sus preguntas, entren a www.radiomujer.com.mx. Muchas gracias por tu oído atento el día de hoy y si quieres participar, puedes hacerlo de manera anónima. Si te da pena todavía hablar de estos temas, porque también rodea el tema de la menstruación, te decía yo hace rato, ignorancia, muchos mitos, también hay realidades de la menstruación y el programa de hoy lo hicimos para ti con todo gusto y con la información y orientación de la doctora Olga Patricia Lares, y nos mencionaba hace un rato cuestiones muy básicas de la menstruación. Un mes le toca a uno de los ovarios y el otro le toca al otro. Pero ha pasado, Claudia, aquí hay que comentarlo, que hay ocasiones que 3 meses funciona el derecho y uno el izquierdo, o 2 meses funciona el izquierdo y uno el derecho. No todas tenemos el mismo patrón de función. Obviamente hay que decirlo que algunas mujeres cada mes funcionan los dos y son las que pueden tener posibilidad de tener un embarazo múltiple, o la otra opción es que el mismo ovario presenta, en lugar de una sola ovulación, 2 ovulaciones, pero sí, el patrón es diferente para cada mujer. ¿Qué duración tiene el sangrado menstrual? Recuerden que ese sangrado menstrual es la limpieza del útero cada mes, con el objetivo principal de prepararse para un embarazo. ¿Cuántos días dura? En promedio son de 2 a 7 días, pero hay que decir que el 90% de la limpieza de esa cavidad tiene una duración los 3 primeros días. Si este sangrado dura menos de 2 días o más de 7 días, algo está pasando. Hay que acudir a que la revise su médico. ¿Qué volumen eliminamos en promedio? Son de 70 a 80 mililitros. Y esto hay que comentarlo porque cuando el sangrado es muy escaso o cuando el sangrado es muy abundante, hay que ir a revisarse, porque si este sangrado abundante se acompaña de fatiga, se acompaña de mareo y se acompaña de algún otro síntoma que te da mucho sueño, es porque puede ser muy abundante y estás presentando un sangrado más de lo normal y puede asociarse a anemia. Y hay que recordar que la anemia es un padecimiento frecuente en nuestras jovencitas, que no saben qué es lo normal, entonces por eso la mamá debe de estar pendiente de este sangrado menstrual. Aquí me preguntarían, ¿qué color tiene? Rojo brillante. No debe de estar acompañado de moco. No debe de ser fétido
No debe de tener el olor que entres al baño y penetre, porque eso habla de que pueda haber una infección asociada a este sangrado por alguna bacteria. Y aquí es muy importante inculcar a nuestras jóvenes que quieren cambiar los hábitos y utilizar un Tampax, utilizar una toalla muy perfumada para evitar estas complicaciones, y ellas son las que más posiblemente puedan tener una complicación infecciosa en el útero o también algún daño al cuello, porque hay que recordar que debe de estar esa vagina, que es la que permite el paso de la sangre desde el útero al exterior, debe de estar sin tanto obstáculo, porque ahí no hay una buena ventilación y las bacterias, la sangre es el mejor cultivo para las bacterias y crecen y proliferan y nos dan problemas infecciosos. Entonces son las características propias que debemos de vigilar. ¿Cuándo es anormal el sangrado? Cuando este sangrado se presenta cada 42 días. Ya no es normal, entonces hay que estar pendiente porque puede ser sometido también a cambios. Claro, la pérdida de peso te modifica la regla. El ejercicio excesivo te modifica este sangrado menstrual. Los trastornos de tipo endocrinológico que hay en la actualidad te lo pueden modificar, y también hay que decirlo, el estrés modifica el sangrado menstrual. Pues el sangrado menstrual probablemente sea tu dolor de cabeza. Yo no lo sé. Puede ser que tú seas de las mujeres que pasa sin pena ni gloria sus días de menstruación, o que incluso se siente tan bien, se apapacha tanto, se da cuenta cuán lista, intuitiva y pues de alguna manera abierta, consciente se encuentra en esos días. Hay muchos rituales en muchas culturas que tienen que ver con los días de menstruación de las mujeres. Tribus en las que en esos días de menstruación se les invita a las mujeres a reunirse con otras mujeres, a pensar. Parece que somos más sabias en esos momentos, como que sí hay una tendencia a estar con nosotros. Si estás enferma, los días de menstruación se agrava la enfermedad. Si andas de malas, los días de menstruación, ahí es en donde ya sabes por qué andas de malas, y lo que te choca más, ¿no? Y lo que no has hecho o por lo que has postergado, se te pone frente a ti y dices, bueno, ¿y cuándo lo vas a hacer, no? Entonces también es cierto que tiene mucho que ver con nuestra vida, la menstruación. No es el programa de hoy para meternos tan a la profundidad, porque si nos quedamos tan solo con lo que acaba de mencionar la doctora Olga, ¿cuándo? ¿De qué color? ¿Cuánto? ¿Cómo? Ya con eso hacemos perfectamente el programa de hoy, y creo que debemos comenzar por ahí. Si tú me quieres platicar tu historia de tu primera menstruación, de cómo ha sido a lo largo de los años tu menstruación, si has tenido duda, si has tenido dolor, porque alrededor de la menstruación está pues también la maternidad. Cuando no me baja, ándale, ay, joles, y no me baja, y entonces empieza, por supuesto, también la nueva historia, un nuevo episodio. Entonces hay mujeres que gritan de alegría cuando llega su menstruación y hay otras que gritan de dolor, ¿verdad? Hoy vamos a seguir platicando de esto. Olga, ya llegan las llamadas, pero sí me gustaría que nos llevaras todavía un poquito más antes de que entremos a la parte de preguntas y respuestas. Claro que sí, yo creo que tocaste un tema muy importante, que es aquella mujer que sufre porque le llega la menstruación. ¿Qué pasa? 1 de cada 3 mujeres puede tener trastornos menstruales. El trastorno menstrual se refiere a toda la serie de síntomas, tanto fisiológicos como psicológicos, en torno al sangrado menstrual. Y uno de ellos se llama síndrome premenstrual. ¿Qué es el síndrome premenstrual? Son la serie de síntomas, de signos y de trastornos psicológicos 5 días antes de su sangrado menstrual y 4 días después de que inicie el sangrado menstrual. ¿Interfieren con nuestra vida diaria? Sí.
Y aquí es muy importante enseñarnos a anotarlos, porque estos son repetitivos. Una sola vez que se presenten no hacen diagnóstico, deben de por lo menos presentarse en 3 episodios, en 3 meses, y hay que anotarlos. Si me preguntan, bueno, ¿cuáles son los síntomas psicológicos? Ya los hemos vivido: depresión, ansiedad, cambios en el estado de conducta, quiero llorar, quiero gritar, me siento con problemas de sueño, me siento fatigada todo el día. ¿Cuáles son los síntomas fisiológicos? El dolor de espalda, el dolor de piernas, el problema digestivo para algunas pacientes, la sensación de que tienen las pacientes algunos cambios. Me tocó recuerdo ahorita una joven que cada mes tenía gripe severa que la mandaba a la cama. Entonces, esta serie de síntomas diferentes en tu cuerpo que tú reconoces y que dices, la sensación de dolor en los senos, la subida de peso, el cambio en el cutis que se hace un poquito más graso, el aumento del vello en algunas partes del cuerpo un poco más notorio, tú lo mencionas, ya me va a llegar. Ya va a llegar mi regla, pero cuando te modifican y te impiden la realización de tus actividades diarias, entonces estás hablando de un síndrome premenstrual que debe de manejarse si los síntomas son severos. Y aquí podemos nosotros hablar de que podemos cambiar nuestros hábitos, podemos meter medicamentos que nos ayuden a controlarlo. Son las 10 de la mañana, 35 minutos. Ahora sí empezamos con preguntas y respuestas. Les invito a que si desean compartirnos algo con respecto a la menstruación, historias, sus propias dudas, creo que vamos a enriquecernos todos. Así que muchas gracias a quienes deseen participar por el chat. Puedes entrar en www.radiomujer.com.mx y así de esta manera estarás cerquita. Si utilizas vía telefónica, pues también desde Austin nos puedes llamar. El teléfono es una línea directa, es el número 512-215-4909. Sí, llegamos en vivo a Austin, Texas. Si tienes amigos en los Estados Unidos, les puedes decir que estamos en vivo por el 95.1 FM en Austin, Texas, el 1530 AM también. Y en Arizona, National, Nueva York, California, Carolina del Norte, Nevada, Washington, Florida, Nebraska y Pensilvania. Llegamos a estos 10 estados de la Unión Americana en 63 de las ciudades que tienen estos estados a través de la cadena Cable Radio Network, por la cadena Cable Radio Network. Así que bueno, creo que cada vez somos más y cada vez hay más preguntas y qué bueno que cada vez hay más respuestas. Quisiera preguntarle a la doctora, comienza Sandra por el chat, si es verdad que después de que la menstruación viene por primera vez, la niña crecerá solo 5 centímetros más. Fíjate hablando de su hija, supongo. Sí, definitivamente no es que crezca 5 centímetros, porque aquí va a depender del estímulo que tenga ella en su cuerpo con ejercicio, los cuidados de la dieta. Pero sí se frena porque los centros de osificación ya no empiezan ya a cerrarse y ya no van a permitir un mayor crecimiento. Pero aquí va a depender de sus actividades físicas, que son muy importantes para el desarrollo de esta estatura en esa jovencita. Muy bien. Hola Claudia, hola doctora, desde Austin nos saluda Paz. Nos cuenta su historia, gracias. Dice que a ella le bajó a los 12 años, que su papá y la esposa de su papá se estaban yendo de viaje. La mujer, sabiendo lo que ocurría, dice que pues nomás le dijo, pues ahí nos vemos, yo con permiso. Dice, nos quedamos con una tía, ella fue la que me asistió, pero hizo mucho ruido. Dice, ¿qué necesidad había de tanto circo? Paz, dice, yo tengo 2 hijos varones, el de 7 ya empieza a preguntar. Primero, antes de esta pregunta, Paz, ese tanto circo, pues acuérdate también que las historias con respecto a la menstruación de las abuelas y de las bisabuelas, híjole, son muy distintas, estaban llenas de escándalo, ¿no? O sea, de estás sucia, estás enferma, no salgas, que no te vean, que tápate, que, o sea, muy diferente a cómo se vive hoy
desde la salud, desde una mujer que está menstruando, es una mujer que está saludable, ¿no? Efectivamente. En fin, ¿cómo aborda, te pregunta, el tema con los varones? ¿Cómo le podría servir abordar el tema con los varones? Bueno, hay que recordar que nuestros libros desde, si no mal recuerdo, desde cuarto año ya empiezan a hablar acerca del ciclo sexual femenino y del ciclo sexual masculino. Sí es muy importante aquí la importancia de lo que es el desarrollo de los caracteres como punto de partida para empezar a mostrar la diferencia entre una niña y un niño y la función de ese cuerpo para empezar a prepararse para que cuando ya tenga la madurez y la edad suficiente para un embarazo se dé. Yo creo que aquí lo importante es empezar a hablar de cómo el cuerpo va cambiando y de cómo esa maduración no se termina hasta después de los 20 años. Y esto hay que decirlo, porque a mí cuando me preguntan mis pacientes o las adolescentes cuando damos pláticas, ¿cuál es la edad para iniciar una vida sexual? Porque piensan que el tener menstruación implica que ya tienen posibilidad de tener una vida sexual y no es cierto. Hay que decirles que el cuerpo madura y termina su maduración después de los 20 años y esto es el preámbulo para que esa maquinita empiece a funcionar, empiece a adaptarse y de esta manera va poco a poco adquiriendo además de una buena función, la maduración del cuerpo. Entonces sí hay que mencionar la importancia de qué diferencia un hombre de una mujer y de lo que es el ciclo sexual femenino, el ciclo sexual masculino y cómo estos cambios nos van a permitir de una que otra forma empezar a prepararnos para cuando llegue la edad suficiente pensar en la procreación. Porque obviamente la función del útero es tener la capacidad de dar cabida a un huevito fecundado, a que haya un desarrollo de un bebé y que salga un bebé de calidad. Esa es la principal función en la mujer. Obviamente hay que decirlo. Desde el momento en que una niña empieza con ciclo menstrual, hay posibilidad de que se embarace porque hay que recordar que no hemos comentado lo que es el ciclo ovárico. El ciclo ovárico, a partir del momento que empieza esa limpieza de ese útero, empieza a seleccionar huevos. Hay que recordar que 14 días después de que empezó el sangrado menstrual se dio la ovulación y que si no hay un embarazo se seca a los 14 días después para nuevamente volverse a dar. Entonces sí es un riesgo muy importante y hay que platicar con nuestras hijas o con nuestros hijos de la importancia, que aunque no tenga la edad, claro que hay la posibilidad de un embarazo y lo estamos viviendo con nuestras adolescentes ahorita en la actualidad. ¿Cómo no? Hay una gran responsabilidad y la oportunidad sobre todo de ganar en ese terreno del conocimiento humano, porque simplemente es conocer cómo funciona nuestra especie, ¿no? Y las mujeres poder conocer el cuerpo del hombre, ¿no? Los procesos de su organismo y las diferencias, por supuesto, ¿no? Creo que eso es vital también para las nuevas generaciones. Nosotros ya formamos parte de una generación a la que estamos teniendo disponible esta información. Antes en los programas de radio no hablaban de menstruación, ¿verdad? No, hombre, qué esperanzas, que es más que la palabra se pudiera decir, ¿no? Acuérdate que todavía las palabras que se emiten bajito, así como que le bajas el volumen, como si fuera secreto. ¿Por qué secreto? ¿Porque está mal? ¿Porque es malo? ¿Porque te denigra? No, estamos hablando de nuestra salud y tenemos que hablar en voz alta, muchachas, de nuestra salud. Anónima, te agradezco que nos hayas llamado. No tengo tu nombre, y te abrazo como a muchísimas otras abuelas que sé que me están escuchando o mujeres de la tercera edad que están pendientes aquí en esta estación y que nos escuchan también sobre todo con la intención de seguir creciendo. Fíjate que ella nos cuenta su historia de menstruación. Dice que ella durante toda la vida sufrió muchísimo dolor y fue una mujer que trabajó en el campo y resultaba especialmente incómodo. Entonces su recuerdo de tantos años de vida y de menstruación, pues es doloroso, de sufrimiento.
Fíjate que aquí hay algo que no hemos platicado. Uno se llama, lo que dijimos, el síndrome premenstrual. Y el otro es un trastorno disfórico premenstrual, Claudia. A ver, entonces es probable que el sufrimiento que ella tuvo, el dolor que fue el que marcó, por así decir, ella, su vida, no debía ser, es decir, no era normal o normal. fisiológico. No. Por eso lo comentábamos que 1 de cada 3 puede tener un trastorno menstrual. Sí, lo que sucede es que antes no se sabía o qué pasaba. Así En es. el medio rural simplemente, ¿no? No acudes, bueno, si en el urbano no acudes al médico, ¿sí? Entiendo que hay lugares, simplemente aquí en México, en donde no está accesible todavía la salud para las mujeres. Entonces sí vale la pena que lo consideremos porque el síndrome premenstrual es 1 de cada 3 y sí impide las actividades, pero no las bloquea. Y el trastorno disfórico premenstrual y bloquea completamente esos días cada mes. Entonces puede ser que ella lo estuvo sufriendo y no supo. Es posible que ahora, teniendo 68 años, pueda hacer algo por mejorar su calidad de vida, aunque ya no tenga su menstruación. Sí se puede con hábitos, aunque ya la etapa más difícil No, ya, pues la pasó, ¿verdad? ¿verdad? Ya la pasó. Pero sí se debe de modificar un poco sus hábitos y puede mejorar calidad de vida todavía. Muy bien, e importante que las hijas, las mujeres de tu familia sepan que no es hereditario. Y si alguna de ellas lo tiene, necesita ir a checarse. Ahí te va, Olga, lo que comentan aquí en el chat. A mí me bajó en la escuela a los 8 años. Me di cuenta cuando me levanté de la banca a la hora de la salida, la limpié discretamente y no dije nada. Me fui caminando a mi casa muy incómoda, insegura y enojada. Llegué a mi casa y me puse a llorar. Mi mamá me consoló y cuando me dio la toalla femenina me sentí más incómoda y más me enojé. Aunque ya tenía cierta información por parte de mi mamá, sí fue muy traumático. Seguí enojada por varios días, por alguna razón me pareció muy injusto tener que vivir esto y ser diferente a las demás niñas. Lorena, no sé cómo lo viviste después o cómo lo has ido resignificando a lo largo de la vida, pero te agradezco que nos hayas compartido esto, creo que se identificaron muchas mujeres con lo que tú acabas de decir, que lo hayas ya podido sanar a lo largo y entender pues de dónde venía ese enojo, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que te cambia definitivamente la vida, porque ya tus cuidados son diferentes, ¿no? Y depende mucho de la educación de tus papás para que te digan que es parte normal de tu fisiología o que aguas, cuidado, ya tienes una posibilidad de un embarazo como ha pasado cuando comentas con las pacientes. Yo considero que aquí la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué puedo hacer yo para tratar de que mi hija no sangre a los 8 años, a los 9 años? Uno de nuestros problemas principales aquí en México que nos enfrentamos es el problema de la obesidad. La presencia de grasa corporal más de lo normal condiciona a la producción de un estrógeno, que no es el estrógeno más importante, que es la estrona. Pero esto está dándonos problema con el sangrado menstrual, también la dieta. Hay que recordar que muchos pesticidas tienen como un metabolismo de los mismos, la producción de estrógenos externos, algunos conservadores que les ponen en el jamón, en la salchicha, en las carnes, también tienen derivados de estrógenos. Entonces, es cierto, hay una edad. Quizás antes no era tanto el uso de estas sustancias, pero ahora en la actualidad hay que tratar de que nuestros hijos tengan una dieta más sana y que el peso esté más acorde para que no tenga el cuerpo no se vea sometido a un estrógeno antes de lo que le corresponde. Sí, la literatura lo dice, desde los 8 años hasta los 16 puede iniciar su menarquia. Evangelina, yo cuando arreglo tengo un olor muy desagradable y cada vez aumentan más mis cólicos. ¿A qué se debe? Evangelina, yo considero que traes una infección en la cavidad uterina. Vale la pena que le comentes a tu ginecólogo para que dé un antibiótico potente. Esto ocasiona una inflamación que se llama endometritis. Entonces hay que recibir un tratamiento no por vía
vaginal, sino por vía oral, para que ese cuerpo le llegue el antibiótico al útero. Hay que recordar que esos días se trate de que el cambio de toalla sea cada 3 horas y más los días más abundantes. El 90% de la eliminación del sangrado menstrual se da los 3 primeros días, que es cuando más debemos nosotros de cuidar el cambio y tratar de que las toallas sean de tipo algodón, que no sean plastificadas, que no tengan perfume. Ay, me encanta esta llamada, María Ángeles. Bueno, te la cuento así. Escuchen lo que dice María Ángeles. Yo cuando era niña supe de una señorita de 17 años que falleció porque menstruaba, pero como tenía el himen completamente cerrado, la sangre se le acumulaba. A ver, Sí, ¿esto es posible? Claro, o sea, recuerden que los himenes son de diferentes tipos y hay mujeres que el himen está completamente ocluido. Y esto condiciona a que el sangrado menstrual se vaya acumulando, el útero crece y esto hace que pueda haber un reflujo de este sangrado menstrual hacia la parte superior de las trompas y esto darte una inflamación intestinal o peritonitis. Además, es importante decirles que esto puede condicionar a cuadros de abdomen agudo. Entonces, desconozco si hay alguna paciente, yo no he tenido la experiencia de escucharlo, que haya fallecido, pero una peritonitis, pues sí te da un abdomen agudo y si no se opera o no se libera, pues obviamente esto nos da un problema que complique con la vida de la mujer. Y nosotros, cuando tenemos estos problemas, mamás lo podemos detectar porque ciertos días de cada mes se da un dolor sin sangrado menstrual. Y esto lo vemos porque la vagina está ocluida por ese tabique, por ese himen imperforado y hay que abrirlo para que empiece a drenar y hay que dar un antibiótico porque imagínense el daño que se hace a las trompas. María en Austin, atención, dice, a mí me vino la menstruación a los 10 años y a mi hija, que tiene 9, más bien, mi hija tiene 9, todavía no le baja. ¿Puede que a ella le baje también a sus 10 años? Pregunta. Porque yo aún no le hablo a ella de esto por pena y miedo. María, ¿nos estás escuchando? ¿Te das cuenta cómo hoy mismo puedes empezar a platicar con ella amorosamente? No hay nada que tenerle pena, porque estamos hablando del cuerpo y de la salud. Y miedo a que se enoje, o miedo a que se sienta mal, o miedo a que le duela. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Merecen tener información las niñas y los niños acerca de su cuerpo, así que es una responsabilidad de los padres. ¿Qué hay con esto de que si puede que le baje a la misma edad que ella? Sí, muchos los factores genéticos tienen que ver. Recuerden que también la menopausia, que es el cese de la menstruación, por ya el ovario no funciona, también tiene que ver con nuestra herencia y también tiene que ver con nuestros hábitos. Mago hace una pregunta, fíjense, el otro día, ¿quién me decía que no? Aquí, justamente en el programa, el doctor, el pediatra Román González, González Rubio, que ahorita está de presidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, hacía alusión a lo que el médico pediatra, que además nos va a dar un curso el sábado, por cierto, métanse a la página de Facebook para que lo chequen, porque va a estar muy bueno lo de puericultura, que vamos a tener el próximo viernes y sábado aquí en Guadalajara. Bueno, mencionaba la frase de no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, hay veces que uno dice, híjole, lo que voy a preguntar, y me da pena porque ya todas las señoras lo saben. No, no es cierto, y para eso es el programa. Así que me gusta la pregunta de Mago, ¿cuál es el indicado como día para estar fértil? ¿Cuál es el día indicado para estar fértil? Yo quiero embarazarme, tengo 35 años, dice Mago. Mago, lo primero que tienes que hacer es checar tus ciclos. Si eres de 28, estás hablando que tu día más indicado es el día 14. Pero recuerda que el óvulo vive de 24 a 48 horas y que el espermatozoide vive de 48 a 72 horas. Por lo tanto, 2 días antes de tu ovulación o 2 días después de tu ovulación son tus días fértiles. Claro, obviamente recuerda que el calendario y el ritmo se basan en un poquito más extensión de días. Checa, aparte, en este momento hay humedad cervical por los cambios del ovario propios. Entonces, es humedad. Y esos días son los más fértiles.
Gracias, mi hija tiene endometriosis, dice Ana, su última regla fue puro desecho. ¿Qué significa? Es una mujer de 22 años. Claro, la endometriosis es la presencia de tejido fuera de la cavidad uterina. Y esto es importante mencionarlo porque ella se asocia con implantes de ese tejido en otras partes. Supongo que está en tratamiento. Debe de estar en tratamiento. Debe estar en tratamiento. Olga, muchas gracias. Bienvenida nuevamente y te esperamos el próximo mes. No, muchas gracias y esperemos que sigamos con este tipo de programas que nos ayudan mucho en nuestra vida diaria. Gracias por escucharnos. Nos encontramos mañana.